Hola, bienvenido a Jóvenes en esta generación. Mi nombre es Eri Mulga. Y yo soy Keishla. Y si hay algo que quiera alejarme de ti, quítalo de mí, quítalo de... Nuestra meta como jóvenes en esta generación es llevar esa palabra de diferentes maneras para esos jóvenes que la necesitan, para que sepan que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que los ve y los abraza y vuelvan a los brazos de papá. Siempre hemos sido jóvenes que nos han encantado desde pequeños conseguir maneras de llevar la palabra de Dios a otras personas. Así que nos surgió esta idea de comenzar un podcast en el que podamos subir videos hablando de Dios, algo que tanto nos apasiona y que desde chiquito es lo que buscamos, adorar a Dios. Y poder compartir ese testimonio, esa experiencia con otras personas y que más jóvenes puedan entender que aquello que están buscando no se encuentra en el mundo, sino en Dios, y que Dios es el único que puede llenar ese vacío. En todo lo que hacemos siempre nos encanta tener una base bíblica, porque realmente sin la palabra de Dios no podemos hacer nada. Así que nuestro versículo base para este proyecto, esta idea, se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 12 al 16. Voy a comenzar leyéndolo en la versión Reina Valera, que dice: ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ahora la vamos a estar leyendo en Palabra de Dios para Todos, porque para mi entender es una versión sumamente general en la cual muchos podemos entender porque tiene palabras de ahora mismo. Y dice así: no dejes que nadie te considere menos por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. Mientras yo llego, ocúpate de leerle a los creyentes las escrituras, animándolos y enseñándoles. No se te olvide el don que recibiste por medio de profecías cuando los ancianos líderes te impusieron las manos. Presta atención a estas cosas y dedica tu vida a hacerlas para que todos vean el avance de tu trabajo. Ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas. Si eres constante, asegura tanto tu salvación como la de los que escuchan tus enseñanzas. Este es un versículo que nos impactó y que realmente cuando comenzamos con esta idea de crear este espacio, este tiempo, lo primero que hicimos fue buscar un versículo al que pudiéramos abrazarnos. Y como jóvenes sabemos que muchas veces dudamos de nuestras capacidades, y más como jóvenes cristianos muchas veces nos comparamos con otros que vemos y no nos creemos capaces de hacer lo mismo, de llevar la palabra de Dios. Y cuando leímos este versículo fue algo como que nos hizo clic. Es como que algo que hemos vivido como jóvenes, hemos sentido tal vez esas es algo que nos dudas. identifica. Y sentimos que es un versículo también con los que otras personas pueden identificarse y que realmente más allá de el versículo tiene mucho que enseñarnos, y es a lo que queremos llegar hoy. Queremos hablar acerca de este versículo y que ustedes como jóvenes que nos escuchan, ustedes como personas, como creyentes, sean adultos, personas mayores, jóvenes o niños, puedan tener la certeza de que si Dios te pidió que tú hicieras algo, estás capacitado para hacerlo. Claro. Y que Dios puso en ti un propósito que Él te ayudará a cumplir. Así que lo vamos a dividir en versículos para hablar o discutir cada versículo para que vean lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El versículo 12. No dejes que nadie te considere menos por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. Sí, realmente es algo que a mí me impacta muchísimo ese versículo en la versión Reina Valera: no pongas en poco tu juventud. Porque muchas veces nosotros como jóvenes sentimos o nos hacen sentir que porque somos jóvenes o tal vez llevamos poquito tiempo en el evangelio, somos niños o estamos bien convertidos, somos menos o no tenemos las mismas capacidades que otros. Y muchas veces somos nosotros mismos los que pensamos eso, como que vemos a alguien más llevar la palabra de Dios, utilizar distintas maneras. Es como, yo quiero eso, pero siento que no soy capaz, siento que no puedo hacerlo. Y de hecho, como estábamos hablando ahorita, también uno mismo. Ahorita estaba explicando de que nos pasa mucho cuando nos miramos en el espejo. Cuando nos miramos en el espejo, siempre somos nosotros mismos los que nos decimos: de veras tú te vas a ir con esos vestidos, tú no te ves bien con eso. Así que
el Señor nos está diciendo que no nos consideremos menos por ser joven. Cuando estábamos hablando de David, que estaban buscando a esta persona para que lidere el pueblo, y cuando te dicen eso, tú te imaginas una persona bien fuerte, alta, iba a ser un rey, iba a ser el rey de Israel. No de quien bajito. Y el versículo que a mí siempre me toca, hablando siempre de eso, es 1 Samuel 16:7, que habla de cuando Samuel estaba buscando a esa persona y él dijo, wow, esta es la persona que es, porque mira qué grande es, mira qué fuerte. Y el Señor le dio una pescosa, por decirle de otra cosa, porque le dice, no mires lo físico, porque yo miro el corazón. Así que nosotros como jóvenes muchas veces miramos el físico también de nosotros mismos, diciendo, no soy capaz de llevar la palabra a otra persona que lo necesite, no soy capaz de llevar ese granito a esa persona que está mal, no soy capaz de cantar una canción frente a todo el mundo, no soy capaz de lanzar algo frente a todo el mundo, cuando el Señor te está diciendo, no te menosprecies por ser joven, eres capaz puedes tener una edad sumamente de 14 años, pero muchas veces esa edad es la que tú dices, mira, yo todavía soy muy pequeño, no me den micrófono, pero es que cuando el Dios se quiere manifestar, se manifiesta en cualquier edad, en cualquier momento y en cualquier lugar. Forma también, utiliza cualquier persona para llegar a ti. Realmente esta historia de David es algo súper impactante, porque vemos que Samuel fue a los hermanos de David y era como que veía a todos estos hombres de guerra, porque ellos eran hombres, ¿verdad?, preparados para pelear, que ellos fueron a pelear con el rey, y los veían como que sí, es que él tiene el porte, tiene como que la mentalidad, la experiencia. Y David era un joven, era un pastor de ovejas, aún peor, ¿sabes? Era como que él era la oveja, él tocaba el arpa, él cantaba y guiaba las ovejas. Como se diría hoy, el apestosín. Él tuvo que haber estado todo el tiempo bajo el sol, tenía que apestar, y como alguien se iba a imaginar que un pastor de ovejas iba a terminar siendo el rey. Conforme al corazón de Dios. Sabemos que tal vez Samuel no vio eso, ¿verdad? No notó lo que había en David, pero Dios conocía las capacidades que David tenía. Dios vio en él algo. Dios sabe que él había puesto en David algo especial, que él podía moldear y hacer cosas grandes con él, porque tenemos que entender que para Dios no es imposible, él utiliza lo que sea, como sea, porque cuando nosotros estamos en las manos de Dios, somos capaces de cualquier cosa. Así que algo realmente impactante. Así que tú que nos escuchas, sea joven, adulto, una persona mayor, un niño, estés realmente entrando al evangelio ahora o lleve años, muchas veces incluso personas que han pasado años en el evangelio sienten esto. Entiende que eres capaz. Si Dios puso en ti una tarea, es porque Él vio que tú podías hacerla, porque no te va a dar algo que tú no puedas hacer. Él eligió a David siendo un joven, pastor de ovejas, y no le dio así como que, ay, va a ser rey. No es porque sabía que David podía hacerlo, es porque él ya había visto cómo David había liderado al pueblo. Y él ya lo estaba preparando desde mucho antes. Llevaba tiempo ya preparándolo para ser un buen ejemplo. Y lo más importante, ser una persona que fuera conforme a su corazón, que lo buscara y que lo anhelara. Que David tuvo muchos problemas, muchos procesos, muchas situaciones que a lo mejor entristeció a Dios, sí, porque así es el humano. No todo puede ser perfecto. Pero algo de David es que él siempre buscó a Dios de nuevo, siempre fue a pedirle perdón. Y más personas así podemos pensar en el mismísimo Jesús. Jesús a sus 13 años se escapó al templo, ¿verdad? Sus papás estuvieron buscándolo, pero él estaba en el templo. Y algo que me encanta de esta historia de la Biblia es que nos dice que los sacerdotes, los maestros que estaban en el templo, no lo rechazaron, estaban con él sentados enseñándole y conversando con Jesús. Y se maravillaban de cómo Jesús les hablaba, cómo podía tener conversaciones con ellos. Y nunca rechazaron a Jesús por ser joven, al contrario. Estaban con él maravillados, enseñándole, aprendiendo unos de otros. Así que imagínense, si Jesús a sus 13 años estaba en el templo con los grandes maestros de Israel, siendo un niño. Y de hecho los jóvenes podemos tener muchas perspectivas diferentes, hasta ideas que el Señor las está dando. O sea, nosotros tenemos algo diferente que personas mayores no tienen, pero sabemos cómo entretener a otros jóvenes, cómo envolverlos sin darnos cuenta de que nos estamos envolviendo. Y eso es algo bien bonito. Una de las preguntas que tenemos aquí es ¿cómo podemos vivir conforme a Dios? Y eso es bien importante, porque volvemos otra vez para atrás, como estábamos diciendo, que David tuvo muchos problemas, David pecó muchas cosas,
pero siempre buscó a Dios. Y eso es algo bien importante para nosotros. O sea, que aunque hagamos cuanta cosa hay, estemos conformes a Dios. Dios nos dice, muévete para un lugar, ve para allá, porque algo tienes con cada uno. Y los planes de Dios son perfectos. Uno entiende que es una locura, uno entiende que eso uno no lo puede hacer, que eso es algo más allá de lo que uno hace. Pero cuando el Señor te lo pone para ti, es por algo. O sea, el Señor sabe lo que tú das. Totalmente cierto. Y volviendo a ese mismo punto, debemos entender, y quiero que se lleven esto con ustedes, el hecho de que no importa cuántas veces tú falles, siempre y cuando tú te acerques a Dios con un corazón Exacto. dispuesto a cambiar, Él no te va a rechazar. Así que realmente si tú has cometido algún error, puedes volver a Dios, ¿sabes? Es algo que quería dejar en claro en ese aspecto cuando hablamos de David, que David fue un Sí. hombre pues que falló muchas veces, pero él siempre buscó a Dios. Y si leemos la palabra de Dios y todos estos libros en los que nos hablan de David, vemos que él cometió muchísimos errores, pero que él siempre iba al Padre. Al Padre. Ahí mismo en el versículo, ¿verdad? Seguimos ahí en el versículo 12, Sí. nos habla acerca de que seamos ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto, ¿verdad? Nos quiere decir, ¿verdad? ¿De qué manera debemos vivir como jóvenes para agradar a Dios? ¿Cómo ser ejemplo a Él? A pesar de nuestras fallas y nuestras dificultades, intentar siempre volver a Dios y volver a ser ejemplo a otras personas. Y todo comienza con nosotros, ¿sabes? El conocernos, el buscar cada día parecernos un poquito más a Dios. Mira, yo siempre he dicho que, ahora que lo estábamos leyendo, el ser ejemplo para los creyentes es tan sencillo como sonreír. Sonreír, porque hoy en día, lamentablemente, pues vivimos una vida triste y amargada. Aunque tengamos el Señor en nuestro corazón, nos olvidamos de que el Señor murió por nuestros pecados, que sí tenemos aflicciones, pero el Señor está ahí con nosotros. Y se nos olvida en que miramos a una persona que a lo mejor necesita de esa palabra del Señor y nosotros no estamos motivados para dársela, pero el Señor te hizo perfecto. Tú sonríele, el Señor se va a encargar de llevarle una palabra con esa sonrisa. Se le cae algo, ábrela. Yo siempre he dicho que es tan fácil como ver a una persona y abrirle la puerta de algún comercio, porque es algo de agradecimiento. O sea, haz ustedes primero, después voy yo. O sea, el Señor te está dando el privilegio de tener un día más de vida, te está dando el privilegio de lograr ir a un lugar, cosa que no todo el mundo tiene para poder lograrlo. Sí, entonces también está el hecho de que tú y yo como personas, como creyentes, somos el ejemplo de Jesús en la tierra, ¿sabes? Literalmente ya sabemos que tú y yo somos el ejemplo de Jesús, ¿sabes? El hecho de que nos mandó a llevar su palabra quiere decir que somos esa pequeña versión de Dios, esas pequeñas como características de Dios que otras personas pueden conocer, porque realmente muchas veces nos encerramos en la cajita de que predicar la palabra, simplemente salir afuera y llevar la palabra ahí con micrófono, con emociones, leerle 1000 versículos a una persona, cuando lo primero, que es un testimonio, es nuestro ejemplo. Lo que realmente habla una persona es tu ejemplo, lo que puede haber en ti, tu testimonio, la manera en la que Dios ha trabajado contigo. Y eso se ve desde el carácter, ser ejemplo a otros con ese amor, esa pureza, esa capacidad de ayudar. Y muchas veces se nos olvida que nos observan, ¿sabes? Nosotros somos personas que todos estamos mirando siempre, ¿verdad? Así que la gente nos observa, aún más fácil que la gente nos observa. Y lo principal es, aunque sabemos que no somos perfectos y que vamos a fallar, buscar ser ejemplo de Dios, ¿sabes? El mostrar esas cosas que tanto predicamos, ¿sabes? Debemos predicar aquello que vivimos y que enseñamos a otros. Y tú no sabes cómo tu ejemplo puede impactar a alguien más. A veces, ¿verdad? Se nos olvida, ¿verdad? Que así como muchas veces decimos que un niño alegra la vida de alguien, una sonrisa de un niño, ¿sabes? Le puede cambiar el día a alguien. Así mismo podemos Así hacerlo mismo nosotros podemos hacerlo con alguien más, porque nuestro Claro. ejemplo es nuestro mayor testimonio. ¿Sabes? Realmente, más allá de tú sentarte con una persona con la palabra de Dios y leerle tal cosa que Dios murió por ti, se predica primero con tu ejemplo. Porque si una persona te observa y no ve que estás siendo ejemplo de Dios, dice como que, entonces esto que está predicando esta persona no es lo que está viviendo. Lo primero que ¿Cómo ven vas a son las poder? fallas. Sabiendo que somos cristianos, lo primero que van a ver son las fallas. Y es lo que te van a comentar siempre, las fallas. Nunca te van a decir, mira, si todo está bien. Porque algo que yo siempre he visto es que podemos hacer las cosas bien y nadie nos va a felicitar, solo Dios. Porque Dios sabe cuando lo estás haciendo de corazón.
Y muchas veces, aquí está el problema de que a veces queremos hacerlo porque queremos para que la gente nos vea Ujú. y no porque lo necesitamos hacer de corazón. Porque lo único que tenemos que agradar Es realmente Dios. a lo último es al Señor. Porque el Señor es quien murió por nosotros y es quien nos está mirando cada día. O sea, podemos esconder cuánta cosa hay con cualquier persona, pero Dios es el único que sabe lo que está sucediendo. Vamos para el versículo 13, que dice: mientras yo llego, ocúpate de leerle a los creyentes de las escrituras, animándolos y enseñándoles. Que ya hablamos un poquito sobre eso ahora mismo, que algo que yo me imagino es que el Señor está en el trono esperando ese momento a que Él llegue, diciendo: mira, mis hijos están cumpliendo con la palabra, están enseñándole a esas personas que necesitan de mí, están animando a esas personas. Yo siempre he dicho que una animación fácil con una persona es: tú puedes. Ujú. Tú puedes, porque hoy en día la ansiedad es algo tan fuerte que la ansiedad se envuelve en cualquier cosa y te cierras en que no puedes. Pero volvemos otra vez: si Dios te lo está dando, tú puedes. Lo que yo recuerdo con esto es que Jesús, antes de irse, le dio a sus discípulos: vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esto, ¿verdad? Quiere decir eso, que enseñemos a otras personas. Nuestro principal motivo de estar en la tierra como creyente es llevar la palabra a otras personas, no importa dónde sea. Y es lo que debemos buscar, ¿sabes? Ya Dios preparó a unos discípulos, ¿verdad? Antes de todo esto, para llevar la palabra. Ahora nos toca a nosotros. Fue la tarea que nos fue encomendada. Y Dios dice su palabra que Él no vendrá hasta que cada persona haya escuchado su palabra. Así que realmente no te limites, ¿sabes? Muchas veces nos asusta. Sí. Da miedo salir a la calle y llevar la palabra de Dios. Pero un Dios te bendiga, un Dios te ama, un tú puedes, Sí. un sé valiente. Tú no sabes cómo puede cambiar eso la vida de alguien, cómo puedes predicarle. Hay muchísimas maneras de llevar el evangelio, de distintas maneras súper diferentes, divertidas, de sí, involucrar a otras personas. que en esta área latinoamericana podemos hacerlo fácil, porque en otros países al sol de hoy, personas que predican, personas que matan. Y es triste porque el Señor pues mandó a hacer un mensaje prácticamente, y esas personas lo hacen y por voluntad de Él que lo hacen. Ellos saben a lo que les toca hacer, o sea, predican y saben que van a morir. Pero eso es tenerle amor al Señor. O sea, sabemos que es cruel, sí, pero en la palabra también está escrito. Realmente, morir en Cristo es ganancia. Uno sabe que nuestro lugar está en el cielo. Realmente nosotros no pertenecemos a este mundo. Así que realmente no tengas miedo a llevar la palabra a otras personas, porque es algo maravilloso. Y piénsalo como que ya tú lo conoces. Tú sabes lo maravilloso que es conocer a Dios. Sí. Las personas que nos están viendo y son personas creyentes saben lo maravilloso que es tener a Dios en tu vida. Yo siento que algo hermoso es cuando tú amas tanto a Dios, sientes esa necesidad de que otra persona conozca ese amor. Sinceramente, ¿verdad? Un paréntesis bien grande, ¿verdad? Yo soy criada en el evangelio desde muy pequeña, ¿sabes? Mis papás son pastores. Pero yo como joven, ¿verdad? Como niña que crecí en la iglesia, llegó un punto, ¿verdad?, en el que yo fui la de conocer a Dios, ¿sabes? Llega un punto en el que tú como persona conoces realmente a Dios. A ese Dios que papá y mamá estaban adorando. Entonces yo cuando lo conocí a Dios, genuinamente, ¿sabes? Cuando me acerqué a Él y Él iluminó mi vida y llegó el momento más difícil para mí, yo conocí a un Dios que un mejor amigo. O sea, siento que cada persona tiene una perspectiva de Dios diferente. Hay gente que lo ve como un papá, un hermano, tal cosa. Yo lo veo como mi mejor amigo, porque esa fue la manera en la que yo lo conocí a Él. Y realmente es algo que amo llevar a otras personas, ¿sabes? Que conozcan a Dios como su mejor amigo. Porque como jóvenes es algo que es muy presente en nuestra vida, el tener amistades, el buscar amigos, el intentar agradar a nuestras amistades, el encajar en este mundo, porque pues es algo que está en la sociedad ya y que nos impulsan a hacerlo, a encajar. Y cuando yo conocí a Dios, que lo conocí como un mejor amigo, me di cuenta que era la persona que más me conocía, que siempre estuvo para mí cuando los demás no estuvieron, que era ese amigo real que jamás iba a ir. Y ese amor, esa pasión por ese mejor amigo es lo que me lleva a llevar la palabra de Dios a otras personas y que conozcan a ese mejor amigo también. Y que lo conozcan de esa manera. De esa manera. Que una manera, ¿verdad?, que como jóvenes es importante que, ¿saben? No es como que tú como joven no vas a tener amigos, es como que es nuestra realidad, es que es parte ya de nuestra mentalidad. Es como que como personas estamos hechos seres relacionales, ¿sabes? Somos seres que deben estar en contacto con otras personas. Y es como que algo que está en nuestra naturaleza, el tener personas a tu alrededor, el tener conocidos. Así que, volviendo al punto, cerrando el paréntesis,
no tengas miedo de llevar la palabra a otro. Utiliza esa pasión que tú tienes, utiliza la manera en la que tú conociste a Dios, lleva eso a otras personas. Tal vez no necesitas simplemente coger la Biblia y decirle así, es como ahora vienen habla y ahora acerca de vienen eso. las tarjetitas de mensajes, que también es tan fácil como que muchas veces pues es bien difícil hablar con una persona porque hoy se vive con prisa también. Y es más fácil entregarle una tarjetita, y muchas veces esas tarjetitas vienen bien surtidas y el Señor se encarga de darle el mensaje que necesitaban en ese Realmente momento. con cualquier cosa tú puedes llevar la palabra de Dios actualmente. Sí. Tal vez necesitas, muchas veces no tenemos el tiempo, realmente vivimos bastante ocupados para tal vez crear una dinámica, salir a la calle. Pero eso, ¿sabes? Unas tarjetas, unas paletas con versículos, camisa, bulto, tarjetitas de mensajitos, paletas. He visto también bolsitas que también tienen mensajes bíblicos. Y eso es muy bonito porque es un mensaje bíblico que muchas veces tú lo necesitas porque el Señor te da exactamente lo que tú necesitas en ese mismo momento. Sí. Y es algo bien bonito porque tú dices, ¿cómo lo sabes? Pero no soy yo, es Dios. Este mensaje también. Y no es uno, es Dios, porque Dios es el que te conoce y muchas veces usa personas desconocidas. Sí, inclusive no tenemos que tal vez salir siempre tal vez a la calle a llevar la palabra. Hacerlo en tu trabajo, en tu escuela, ¿sabes? Si eres una persona, ¿verdad?, que está todavía en el colegio, y en tu escuela tú puedes llevar la palabra de Dios con estas cosas, con palabras, con paletas, con versículos, en tu universidad, algo que es una meta que yo tengo para mí, y es como estoy comenzando a buscar maneras en las que puedo hacerlo en mi universidad. Realmente algo que asusta muchas veces, pero tú no sabes lo gratificante que es ver a personas acercarse a Dios y ver a personas impactadas por eso. Porque sí, puede que personas te rechacen, pero eso es parte del proceso, ¿sabes? No todo el mundo va a aceptar a Dios en su corazón, pero tú no sabes si tal vez esa pequeña tarjeta que tú diste iluminó la vida de alguien ese día, o lo dejó pensando, porque muchas veces no es que en ese momento se va a convertir ahí, como que sí acepto a Dios en mi corazón, pero eso que tú le dices, lo vas a ir pensando. Y he visto muchos videos de personas así como que, aunque sea, los guardan, como que eso le tocó el corazón. Y tal vez en este momento no se entregó a Dios, pero lo tiene en su corazón. Y ya como que esa semilla comenzó a germinar. Esa semilla empieza a crecer y Dios es lo que lo hace el tiempo de Dios es perfecto. Uno a veces quiere apresurar las cosas y quiere que sea en este momento, porque yo le estoy predicando ahora y tienes que cambiar ahora. Nuestro trabajo no es convertir a las personas, nuestro trabajo es eso mismo, enseñar. Llevar la escritura a las personas. Y el Señor se va a dedicar de cultivar esa plantita. Y que crezca poco a poco. Ok, el versículo 14 dice: no se te olvide el don que recibiste por medio de profecía cuando los ancianos líderes te impusieron las manos. Este momento. Yo creo que es algo bien importante. Estábamos hablando antes de empezar a grabar de los dones del Espíritu, que son muchos, pero también están los dones artísticos, los dones talentos que el Señor nos da. Y yo pienso que la gente se enfoca mucho por esos talentos que el Señor te da. Y a veces puedo entender que es bien frustrante, que lleves tanto tiempo en la iglesia y quieras participar en un ministerio y como que, pero yo no canto, yo no danzo, no soy bueno con los niños, no soy bueno con los jóvenes, no soy bueno con el sonido. Muchas veces pensamos en eso, que no somos buenos en casi nada, y el Señor nos sorprende. Algo que a mí siempre me ha impactado, y no es porque no lo haya creído, sino que me lo recalca mucho. Mi mamá danza el sol de hoy, y ella siempre recalca que tiene 2 piernas izquierdas, pero el talento que el Señor le dio fue danzar. Muchas veces, y el sol de hoy podemos decir lo que ella no quería danzar, porque ese era imposible que ese fuera el talento que el Señor lo haya dado. Pero el Señor se encarga de eso, también de sacarte de tu zona de confort. No todo el tiempo puedes estar en tu zona de confort. Tú también tienes un testimonio con lo de la pintura. Ese no es el foto. Que tú pintabas y el enemigo te trataba también de engañar de que no lo hacía. Sí. Y dentro de todos los dones que hay, que el Señor también te ayuda a descubrirlo, es en el tiempo de Él. El tiempo de Él es que dice, mira, ahora que tú lo vas a poder, como te estaba diciendo, esta es la gloria de todos tus dones. Pero no hoy te los voy a soltar completo. Hoy te voy a dar uno a uno para que tú te des cuenta de lo capaz que tú eres. Y muchas veces
Sí, el enemigo nos va a atacar por esas mismas áreas. Porque él sabe lo mucho que tú puedes hacer en la mano de Dios, ¿sabes? Es porque Exacto. nosotros somos instrumentos de la mano de Dios y cuando nosotros dejamos que Dios nos utilice para su gloria, para su beneficio, tú sabes las grandes cosas que uno puede alcanzar. El enemigo no quiere eso, el enemigo va a buscar las maneras en las que atacarte, Él va a tratar de impedir de menguar tu adoración. Así que, joven, que tú me estás viendo, no te olvides de los dones. Yo sé que desespera a veces estar tanto tiempo y ver muchos jóvenes que tienen unos dones increíbles y tú te pones a pensar, Dios mío, que yo tengo, Señor, que y tú tienes muchas para veces mí. es que tenemos esos dones, pero no confiamos en ellos, ¿sabes? Eso. A mí eso es que será el área de mi testimonio, el aspecto de que yo desde pequeña me encanta dibujar. Una persona que me encanta dibujar, desde chiquita los muñequitos, vestidos. Y llegué como a mis 14 años, comencé a pintar en lienzo, en pintura. Pero fue algo que yo dejé, ¿verdad? Por esas mismas cosas como de compararme, de no caer en ese don. Y fue una persona que si tú le preguntas a mis amistades, a mi familia, se enojan conmigo porque yo decía, no, es que yo no pinto. No, es que esto no es lo mío, no, es que realmente pues eso es como practicarlo, calquearlo, algo así. Pero pues que no. Es algo que a mi familia le molestaba un montón, era como que gente, como, nena. Pero sí fue algo como que yo y dejé de hacerlo por mucho tiempo, era como que me comenzó a estresar, era como que no, yo negaba ese talento, pero llegó un punto en mi vida en la que, en un proceso de vida que fue íntimo con Dios, en el aspecto de que Él comenzó a hablar conmigo, ayudarme a crecer, a ser más valiente, me volvió a recordar ese talento y me obligó literalmente a soltarlo. Es que en la intimidad el Señor es que te revela todo. En ese momento fue que Él me volvió como que tienes que volver con esto y que tú eres capaz de hacerlo. Y actualmente es mi manera de adorarlo. Y siento que llegó justamente en un tiempo oportuno, ¿sabes? Fue en un tiempo en el que yo no sabía, ¿verdad?, cuánto yo podía impactar a otras personas a través de la pintura. Llegó en un tiempo en el que yo ya como que estaba lo suficientemente, ¿verdad?, como crecida espiritualmente, como para utilizarlo, como para saber llevar la palabra de esa manera, porque como dije, tal vez desde chiquita dibujo, pero ese era el tiempo en el que Dios podía utilizarlo para impactar otras vidas. Y tuve la oportunidad de pintar distintas actividades y actualmente es mi manera de adorar a Dios. Tal vez si yo no canto, danzo un poquito, pero no son como que, mis dones no son el de tocar instrumentos, yo y el ritmo somos personas que están completamente separadas. Pero mi manera de adorarlo es la pintura, tal vez de una manera poco convencional y que no todo el mundo lo utiliza para eso. Pero es algo que Dios puede utilizar grandemente, así como la fotografía. Sí. Eso es un don maravilloso. Como te decía, el Señor te estaba formando desde muy pequeña. Tú te encerraste con él, no puedo. Con él no puedo. Pero el Señor te dio una bofetada en la intimidad y te dijo, mira, nena, tú me vas a pintar ahora. Olvídate de eso. Y a mí hay un versículo que me encanta que de la palabra que dice que muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Y eso también es bien importante a la hora de los dones. ¿Por qué? Porque hay muchos dones que se crean por llamado y otros porque el Señor los da. Ahora, voy a explicarlo un poquito porque no me quiero centrar en ese tema, es un tema para porque vamos a tener otro video. Pero el punto está en que a mí me gusta el baile, yo danzo. Y yo siempre he dicho que si no fuera porque yo me crié en el Evangelio, yo estuviera en el mundo bailando. Y personas que nacen con ese talento de bailar, muchas veces les gusta danzar en la iglesia, muchas veces son llamadas y otras son elegidas, pero no todo el tiempo porque tengas ese talento del Señor, del baile o del canto, eres escogido para eso. El Señor te está dejando para que te envuelvas ahí, pero el Señor te va a coger y te va a decir, esto no es lo que yo quiero para ti. ¡Pum! Te quiero acá. Y es fuera de tu zona de confort. Es como que yo no hago esto, ¿qué te pasa, Señor? Pero son cosas que el Señor te tiene que sacar de tu zona de confort, porque si nos quedamos ahí, nos vamos a quedar en un laguito, en un vaso de agua, y nunca vamos a poder crecer espiritualmente. Así que, por favor, escucha, realmente no dejes tus dones en una cajita cogiendo polvo, porque son cosas que Dios te ha dado y que ha puesto en tus manos, porque sabe que tú eres capaz para hacerlo, porque te dio a ti la capacidad, la que tal vez otras personas no tengan. Porque, o sea, ponte, yo con el dibujo, es como nada que Dios me utiliza y que otras personas me dicen como que no, es que yo no puedo hacer eso, es como que... Pero Dios me da la capacidad. Así que tú, escucha, no pongas tus dones ahí en una cajita encerrado en el armario, en el fondo, allá abajo, no. Déjalo salir. Maybe tienes tú un don guardadito escondido, tú.
Pero el Señor tiene un montón más. Un montón más que te Un revelará montón al más. tiempo. Que yo siempre he dicho que no es bueno esconder las cosas en el Señor porque después revela un montón más de cosas y quedas mal tú. Así que no tengan miedo de salir, utilizarlos, porque son maneras diferentes de adorarlo. Muchas veces nos encajamos en que la única manera de adorar a Dios es tal vez cantando, danzando, tocando instrumentos. Y no hay miles de maneras de adorar a Dios. Así que todos esos dones que Dios te ha dado, esos talentos que ha depositado en ti, es por algo. Así que no tengan miedo de utilizarlos y salir por ahí a hacer y hacer lo que se sabe. No nada más como que te quedes con lo que Dios te dio. Busca crecer en ello, en fortalecerlo, en hacerlo cada vez mejor. Sin caer siempre en la cotidianidad de, ay, quiero ser el mejor en esto. No. O quiero ser igual que él. Busca agradar a Dios y ser mejor para Dios. Para hacer lo mejor que agrade a Él. Ya tenemos otra pregunta que escribimos y es ¿cómo hacemos la diferencia? Yo estaba leyendo ahora el 15 y el 16 y cae perfecto para esa pregunta. Dice, presta atención a todas estas cosas anteriores y dedica tu vida a hacerlas para que todos vean el avance que has tenido. Ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas. Si eres constante, asegurarás tanto tu salvación como la de los que escuchan tus enseñanzas. ¿Qué quiere decir para hacer la diferencia como jóvenes? Lo que habíamos dicho desde el principio. Vamos a enseñar la palabra del Señor correcta. Vamos a hablarle a otras personas que tal vez no conozcan del Señor y nada más le digamos, mira, el Señor te ama, el Señor te protege. Vuelve a los brazos de papá. Maybe nosotros no vemos nada, pero como tú dijiste, esa semillita está ahí, mira, tratando de crecer, porque el Señor se va a encargar de hacerla. Y yo siempre he dicho que podemos hacer la diferencia siendo diferentes al mundo. Exacto. Siendo diferentes al mundo. Ahora, ojo, no estoy diciendo que no nos podamos divertir, sí, que no podamos salir, porque algo que sí he escuchado mucho de jóvenes cristianos es que un joven cristiano no puede salir. Y yo, no, pero estás desperdiciando tu juventud. Estás desperdiciando tú también. Y tú te quedas como que no te estoy entendiendo. Es una mentira. Exacto. Realmente tú te puedes divertir, puedes ir a muchos sitios sabiendo lo que vas a hacer. O sea, yo he tenido, ¿verdad? Podría decir privilegio y he tenido las experiencias de salir con mis amistades de la universidad y de la high y llegar a lugares que ellos beben y ellos al sol de hoy, sabiendo que soy cristiano, a veces me preguntan como que ¿no te das una? O date una que no es nada. Y yo está bien, yo sé que no es nada porque la palabra dice beber y no embraguéis, pero mi relación con Dios no me lo permite. O sea, yo siempre he dicho que esas cosas son entre relación y relación. Dios tiene algo contigo diferente que conmigo. No todo me lícito, pero no todo me conviene, ¿sabes? Cada quien sabe sus límites y siento yo que el Espíritu trabaja con cada persona a distintas maneras. Claro. Hay cosas que tal vez Dios contigo, ¿verdad? Es una manera en la que habla contigo, pero conmigo es como que no. Esta línea no la hace porque Él sabe. Él sabe que tal vez yo no tengo la capacidad de mantener esa línea ahí. Y que puede que si yo de un pasito, pues termine cruzando. Y cuando llegas a ser adorador en espíritu y en verdad, y tienes al Señor fuertemente, llegas a un lugar que no te sientes cómodo. Y ese es el Espíritu diciendo, mira, muévete de aquí. Yo sabía más cosas que nosotros a veces nos enojamos por esto, pero ¿sabes? Es una manera de el Espíritu hablarnos a nosotros. Realmente un tema que a mí me encanta que me puedo extender. Pero vamos a dejar para otro video. Pero pues eso de hacer, cómo podemos hacer la diferencia, es algo tan importante. Realmente muchas veces nos enfocamos en eso de que como jóvenes estamos desperdiciando nuestra juventud. De que es que la vida es una. Esto es algo que es como de control. Ay, me altero. No, no nos puedes alterar porque no nos extendemos más. No. Joven, realmente el vivir una vida en la voluntad de Dios no significa que estés desperdiciando tu juventud. Y no quiere decir que tu vida queda ahí, que no estás gozando. Realmente, yo puedo ser como una joven soy universitaria. Pero hemos gozado que me he gozado toda mi juventud de una manera sana y lo mejor y que sabes que me la gocé de todo. Con mi mejor amigo que es Dios. Y no quiero ser como que, ay, me la gocé nada más en cultos ahí, 24 horas orando. No, me la he disfrutado de distintas maneras porque he visto la gloria de Dios en mi vida y realmente he visto cómo Él me ha regalado hasta personas que me han ayudado a divertirme de una manera sana y como su corazón, y me ha dado personas en mi vida jóvenes, ¿verdad? Por los que puedo disfrutar, que también me acercan a Él. Claro. Siento que es muy importante el tú tener personas en tu vida que tanto estén
para divertirte, para gozar, en momentos malos, en momentos buenos, como para también en tu momento espiritual, o sea, que te vienen a crecer espiritualmente. Dios se encarga de entregar las Sí. amistades. Eso, Porque hablo de testimonio. muchas veces tú te quedas como que, no, porque tú me diste esta amistad, como... Testimonio para otro video. Muchas veces puede ser como que contradictorio, porque es una amistad que tú y ella no encajan porque tienen muchos pensamientos diferentes y amistades que tú dices, wow, Señor, Sí. gracias. Y también me ha pasado, o sea, no, al sol de hoy, en la universidad como tal, no tengo amistades cristianas como decirlo así, pero sí respetan. Y es bien bonito cuando preguntan, mira, me acordé que tú estabas en un culto, ¿cómo la pasaste? ¿Qué hiciste? Que aunque no lo creas, el Señor nos mandó a eso también. No nos damos ni cuenta que estamos ministrando vida por nada más contar cómo me fue en el culto. Sí, yo tengo en ese punto de las amistades, paréntesis, en el punto de las amistades, que son un tema para otro video. Así que estén pendientes porque vienen muchas cosas espectaculares. Tenemos una lista de temas brutales que vamos a desarrollar. Pero un par de las amistades es que realmente, testimonio de mi vida, Dios escucha tu oración. Y cuando tú le pides algo a Dios, Él te lo entrega siempre cuando está en su voluntad. Y posible que en el aspecto es una persona que le cuenta todo a Dios. Y porque ella es como que es algo que, no sé, Dios no se salta de mí, pero yo digo como que está cansado porque yo le cuento todo. Mira que mucho te pide. Pero ya que lo decía yo, ¿verdad? Yo hace poquito comencé la universidad, hace como un mes nada más. Y fue lo que yo le pedí a Dios, amistades, ¿verdad? No solamente en mi universidad, sino también como en mi vida. Un grupo de gente cristiana con la que yo pueda divertirme en mi tiempo de universidad. Porque uno quiere disfrutar de su universidad. Pero de ahí me acerquen a Él. Y es un testimonio de que Él me ha dado personas cercanas, ¿verdad? Que son personas bien cercanas y otras que estoy conociendo y que realmente... De hecho, me recordaste a un testimonio también que yo tuve, que no es de amistades, pero sí tuvo que ver con la universidad. Yo creo que la etapa de la universidad para un joven cristiano es bien difícil de lo normal. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en la etapa de la preadolescencia en la iglesia y tú escuchas a los universitarios que no tienen tiempo y tú eres una persona sumamente ocupada en la iglesia, te da miedo como que cortar esos momentos con el Señor. Y es bien difícil y doloroso y una frustración tan grande en el sentido de esa transición, de ese tiempo que tú sabes que ya mismo se acerca a la universidad. Y a mí me pasó, tuve mucho miedo a llegar a la hora de la universidad y que me desconectara del Señor. Y una de mis oraciones constantes todo el tiempo, que yo creo que el Señor dijo, Dios mío, yo tiene ya basta. Yo te dije que está bien. Era eso, que la universidad no me despegara de mi tiempo con Él, que no me interrumpiera, que las clases fueran en los días y momentos que yo pudiera y que no me afectara con ningún ensayo, con ningún culto, con ninguna relación que tuviera con el Señor. Y fue así, al sol de hoy ya yo terminé mi grado asociado y nunca me dañó un día de ensayo, un día de culto, ni siquiera un día familiar, porque yo nunca he faltado a nada familiar por la universidad y eso nada más lo hace el Señor. Sí. Porque yo creo que lo pedí tanto. Es que algo que a mí me marcó mucho en estas semanas que llevo en la universidad fue que Dios me regaló de las varias amistades, ¿verdad? Que si también este videíto se los voy a enviar y tienen que verlo, ellos saben quiénes son. Y en una ocasión tengo dos amigas que son bastante cercanas en la universidad, con las que conozco desde el primer día. Entonces, haciendo trabajo, una de ellas estábamos un día esperándonos ahí con el trabajo y me envió un voice como, ¿verdad? No nos conocemos de tanto tiempo, pero me envió un voice diciéndome, ¿verdad? Que está orgullosa de mí y como de lo fuerte que he sido, de cómo Dios me utiliza. Y algo que me marcó y tanto que yo comienzo a llorar en mi cuarto con eso, tal vez ella no lo sabe, es que viene y me dice, recuerda sacar un intentito con Dios. Estaba en el trabajo y me dijo, ahora yo voy a orar y me acuesto. Y me dice, recuerda sacar ese tiempito con Dios. Y sabes, nunca he tenido más amistades así porque tengo varias. Y me impulsaron eso como que me dijeron, ¿sabes? Sacar un tiempo con Dios. ¿Sabes? Porque tengo muchas amistades que yo las amo con todo mi corazón y sé que son de las que más me apoyan y me han apoyado durante toda mi vida. Que algo que admiro mucho de ellas es que aunque tengo pensamientos contradictorios, también tengo amistades como de ambos bandos, tengo pensamientos diferentes, siempre ha habido ese respeto y ese apoyo de que ellos saben cómo ponte, ay, que ella no le gusta tal cosa y yo no la juzgo por lo que hacen, entonces le hablo de Dios, porque no la juzgo. Porque el Señor tiene un propósito con esas amistades. Y que me dicen como, ay, es que no es tal cosa, vamos a hacer tal cosa con Keisha, entonces. Y que me buscan y son personas que tienen un corazón grandísimo y que han estado conmigo en mis peores momentos, son las que me han sacado más mis lágrimas.
y han estado siempre para mí. Sacamos el paréntesis de las amistades, que eso era un próximo video. Eso era un próximo video. Volviendo al tema de la diferencia. Espérate, no terminado. Quería decir, ¿verdad? A todos los que nos escuchan, ¿verdad? Sean jóvenes, niños, adultos, no importa. No tengan miedo de ser diferente a donde quiera que tú vayas. Sé que asusta ser diferente. Da miedo. Asusta ser diferente y sabemos que la gente rechaza lo diferente. Y lo que no va con lo que ellos creen, lo que ellos piensan o con lo que el mundo quiere que seamos. No tengan miedo de serlo. Dios dice que buscamos primeramente el reino y su justicia y todo lo demás vendrá en añadidura. Amo ese versículo. Y es una de las cosas que volvamos otra vez para atrás. Para para atrás. Lo de la universidad. Que algo que, vuelvo y digo, me da mucho miedo. Era quitar tiempo del Señor para poder terminar cosas de universidad. Y algo que sí les digo que funciona, y es que desde el día 1 yo dije, yo no me acuesto tarde por una tarea. Yo la primera semana. Yo no me acuesto tarde por ninguna tarea, no falta cursos por ninguna tarea, y no falta ensayos por ninguna tarea. Siento que si toda la vida desde niños nos han enseñado en que pongamos al Señor primero, y Él nos ayudará en lo demás, porque ahora cuando lo necesitamos hacer, lo olvidamos, y de hecho muchos adultos no nos inculcan otra vez. O sea, entiendo que muchas universidades son diferentes, muchas carreras son diferentes, pero yo entiendo que de joven a joven tenemos que apoyarnos en el sentido de que entiendo que tú estás bien arrollado con la universidad, pero no te olvides del Señor, porque el Señor fue quien te ayudó a entrar a la universidad. ¿Y quién te puso ahí? Y quien te puso ahí, o sea, llega el momento en que no me estoy olvidando del Señor. Martes hay culto. Pero no puedo llegar. él haga todo después. Ay, no, esta mañana yo. Ay, mañana. El domingo hay culto. No puedo llegar porque tengo unos trabajos largos. Y siento que Dios da el tiempo, ¿sabes? Sí, es complicado muchas veces, pero Dios acomoda el tiempo, realmente. Así que, eso, si quieren algún video la próxima, hablando de nuestra experiencia universitaria, la tenemos aquí, ¿verdad? Los varios, ambos, él ya casi tenía su asociado, yo estoy comenzando, así que la perspectiva de personas diferentes, universidades diferentes, carreras diferentes. Jóvenes cristianos en la universidad. No tienen que comentarnos para. Si les interesa eso. Pero sí, casi para dar por culminado. Los dejamos con la última pregunta y que ellos nos la contesten. Así mismo como nosotros dijimos, ¿cómo haríamos la diferencia? Y yo entiendo que hasta ahora hemos seguido un poquito la diferencia. Esperemos seguir siendo. Y esperemos seguir siendo y que el Señor nos ayude a seguir siendo la diferencia. Sí. Los queremos dejar con esta pregunta. ¿Cómo tú harías la diferencia? Déjanos mensajitos, preguntas que tengan para nosotros para un próximo video. Estaremos leyendo todas estas cosas. Y realmente, aunque tengamos ya varias ideas para temas, nos pueden comentar. Que si tienen algún tema, alguna idea que nos quiera que hablemos, somos personas que nos encanta escudriñar la palabra y que nos encanta poner retos, ¿sabes? Si hay algún tema que quieren que toquemos desde la perspectiva de jóvenes, ¿verdad? Que somos, pues nos pueden decir. Y realmente, espero que les haya gustado este tiempo, que lo hayan disfrutado. Les queremos dejar un adelanto del próximo video. Vamos a tener nuestro segundo podcast que van a hacer con nuestros pastores y va a ser la importancia de la cobertura. Así que no te lo pierdas. Poderoso. No te lo pierdas porque va a ser poderoso. Van a ser nuestros primeros invitados y yo creo que no van a ser nuestros primeros invitados porque el primer invitado siempre estará con nosotros, que es Jesús. Así que van a ser nuestro segundo invitado en nuestra página con nosotros y dándonos esos consejos de mayores a jóvenes para llevar la palabra y saber la importancia de tener la cobertura pastoral para hacer cosas fuera de... Sí, pero hay que entender que realmente, aunque muchas veces como jóvenes, es algo que hay que trabajar como juventud, que estamos creciendo. A veces tenemos tanta pasión, tanta ganas de hacer tantas cosas que se nos olvida que hay un tiempo estipulado para todo. Sí. Y yo siento que algo que a mí me marcó mucho entender, saber y vivir es el hecho de que muchas veces tenemos cosas que queremos hacer para Dios, planes para Dios, que se convierten en un obstáculo en el plan de Dios para nosotros. Aunque creemos que son buenos, porque los queremos avanzar y queremos llegar a tantas cosas, hay veces que tal vez sí Dios tiene eso para ti, pero no es ahora. Y es muy importante tener la cobertura, ¿verdad?, en nuestra iglesia y el escuchar a nuestros mayores. Sé que muchas veces algo un poco controversial, algo difícil, pero nuestros mayores tienen mucho que enseñarnos y ellos han
Tiene una trayectoria más larga en lo que Claro. es el caminar espiritual y la vida de un cristiano, así que tiene mucho para enseñarnos. Así que si les interesa este video, que espero que les interese, porque va a ser muy Que lo bueno. compartan. que- Muy bueno porque va a ser de aprendizaje. Así que esperen el próximo, compartan este y síganos en nuestras redes sociales. Bye. Bye.